del libro o del Evangelio según San Mateo. Y comenzamos la semana pasada con la bienaventuranza y decíamos en aquella ocasión que la bienaventuranza, como su nombre lo indica, nos muestran el camino de la verdadera felicidad, de la dicha y de la vida eterna. La bienaventuranza refleja el carácter de Cristo, quien en su vida y en sus enseñanzas nos muestran cómo vivir de acuerdo a los altos principios del reino de Dios. Y las bienaventuranzas son la guía, el manual de la vida para los cristianos. Hablamos, amén, que hay 8 grandes bienaventuranzas en el Evangelio de Mateo, y este discurso se conoce como el discurso del discurso de las bienaventuranzas o del monte de las bienaventuranzas. ¿Cuáles son estas bienaventuranzas? Ahí lo están. Tenemos todo que aprender. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Es una gran recompensa, una gran promesa, una gran bendición. Es un dicho, una proclamación de bendición a aquellos, amén, que reciben esta promesa de parte del Señor. Y hoy estamos con la segunda bienaventuranza, que es: bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. Amén. Ya nos hablamos de esta gran bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu. Gloria al nombre del Señor. Y hablamos qué tipo de personas son los pobres en espíritu. Si quieren recordarlo, amén, la enseñanza del del jueves pasado está en nuestro canal de YouTube. Ahí lo pueden ver, y si no lo puedo compartir, me parece que está compartido completamente también, amén, en el grupo de nosotros. La segunda bienaventuranza es esta: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Tenemos que pensar quiénes son los que lloran. Los que lloran, eso se encuentra en Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 4. Proviene de un término griego que se llama pentautes. Pentoutes. Significa los que se afligen, los que sufren. Y está hablando de algún tipo de tristeza, de llanto, de lamento. Y específicamente cuando leemos el contexto de Mateo, me está hablando del duelo por el pecado. Llorar por el pecado. Y en la Biblia hay 3 tipos de llantos espirituales. ¿Cuáles son los 3 tipos de llanto espiritual? Primero, el llanto por el dolor propio, que es afligirse, sentirse triste, llorar por una pérdida o ante una situación física. Está también en la Biblia el llanto por el dolor de otros. Esto significa conmoverse ante el sufrimiento de los demás, sentirse tristeza por los demás. Y este llanto por los sufrimientos del otro es una virtud cristiana que la Biblia nos manda. Por ejemplo, en Romanos 12:15, que nos dice: llorar con los que lloran. Y el tercer llanto que está en la Biblia es el llanto por el pecado, que es sentir dolor, sentir aflicción profunda por los pecados propios o los pecados de tu pueblo, mostrando arrepentimiento, mostrando contrición, mostrando quebrantamiento y sobre todo una búsqueda de Dios. Esos son los 3 tipos de llanto que encontramos en la Biblia. Y la pregunta clave es: ¿quiénes son los que lloran en esta bienaventuranza? Por lo que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No es debilidad emocional o fragilidad de carácter, porque hay personas que lloran simplemente con verlo. Amén. Que son personas que andan como si fuesen afligidas, que siempre están lamentándose, que lloran con facilidad.
Y muchas veces es un estado emocional, amén, que le hace llorar, pero no nos referimos a este tipo de personas. No se refiere a los incrédulos que lloran cuando pierden algo o ante un fracaso. No nos referimos a los incrédulos. No nos referimos a los del mundo que se lamentan por su mala suerte. ¿Y cuánto han escuchado del mundo quejarse de su mala suerte? Amén. Así que no nos referimos a ese llanto, porque de lo seguro vamos a encontrar muchos tipos de llanto en el mundo, pero no nos referimos a ese llanto. No son tampoco el llanto de los malos cristianos que sufren por desobedientes. Dice malos cristianos. Sí, porque en la viña del Señor habemos de todo. Amén. Amén. Y cuando muchas veces el Señor nos disciplina, amén, nosotros lloramos. No nos referimos a eso. ¿A qué se refiere? Se refiere al llanto espiritual. ¿Qué es el llanto espiritual? Y ahí lo tenemos como consejo. El llanto espiritual es hacer duelo por el pecado. El llanto espiritual es lamentarse, clamar por los pecados propios o los pecados del pueblo de Dios. El llanto espiritual es quebrantamiento, es contrición de espíritu, es derramar nuestro corazón delante de Dios suplicando perdón, como dice Segunda de Crónicas 7:14. El llanto espiritual es arrepentimiento, es afligirse, es lamentar, es reconocer nuestros propios pecados y venir ante Dios suplicante de perdón. Decíamos que en la ocasión pasada, bienaventurados los pobres en espíritu. Y los pobres en espíritu decíamos que son los que vienen ante Dios como un mendigo, suplicante. Como hace el mendigo en las esquinas, tal vez en el piso, amén, que tiende su mano pidiendo, que reconoce que está vacío de gracia y que solamente puede depender de Dios. Esos son, amén, los pobres en espíritu. Ahora, los que lloran es prácticamente una descripción que sigue y que continúa con esta visión de los pobres en espíritu. Es un arrepentimiento, es una aflicción, es algo profundo. Vamos a ver cuáles son las características del llanto espiritual. Y creo que nosotros como creyentes, en alguna ocasión tuvimos que ser movidos por este llanto espiritual. Amén. Amén. Ya sea en el momento que nos convertimos a Cristo, que reconocimos nuestros pecados, en el momento que estamos atravesando por una prueba significativa, en el momento que hay un quebrantamiento profundo en nosotros venimos al Señor con un llanto espiritual, con un gemido profundo delante del Señor. ¿Cuántos han llorado delante de Dios? Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. El llanto espiritual produce arrepentimiento. Es lo primero que hace el llanto espiritual. Cuando nosotros nos reconocemos culpables delante del Señor. Amén. Que hemos ofendido a Dios y venimos ante Él suplicante de perdón. Y ahí tenemos en la Biblia dos tipos de personas que se arrepintieron de haber hecho algo en contra de Cristo. Judas se arrepintió. Y arrepentido fue y devolvió las 30 piezas de plata que había recibido por el Señor. ¿Se arrepintió Judas? Sí, se arrepintió. Sintió un profundo remordimiento, una profunda ira por dentro. Y también Pedro se arrepintió de haber negado a Cristo 3 veces. Los dos se arrepintieron. Pero ¿cuál es el arrepentimiento que Dios quiere? ¿El de Judas, que fue y se ahorcó? ¿O el de Pedro, que fue llorando? Judas no lloró. ¡Aleluya! Judas no vino ante los pies de Cristo gimiendo, suplicante de perdón. Él buscó la salida de los hombres. Amén, de los hombres que no conocen a Dios. Y Pedro lloró, y este llanto de Pedro trajo arrepentimiento profundo a su corazón, porque fue delante de la presencia del Señor que Pedro estaba reconociendo que le había fallado a su maestro. Gloria a Dios. Hay gente que se arrepiente en la cárcel porque lo descubrieron.
Eso no es arrepentimiento, quiere decir. Que a usted lo sorprende un robo, lo sorprende un atraco. ¡Pam! Me arrepiento y se pone la mano en la cabeza como arrepentimiento y siente ira. ¿Por qué lo hice? Amén. Eso lógicamente es por las consecuencias del castigo lo sufre. Dios está buscando un arrepentimiento espiritual. Amén. El llanto espiritual produce perdón. Y ahí está la diferencia que les mencionamos. El arrepentimiento de Judas y arrepentimiento de Pedro. Amén. Ese corazón vino con llanto espiritual, lloró delante de la presencia del Señor, y ese llanto espiritual, ese arrepentimiento produjo perdón. Y por eso Cristo se aparece por segunda vez ante Pedro cuando estaba en el mar de Galilea y estaban pescando, y le dice a Pedro 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y lo estaba restaurando, lo estaba perdonando, estaba sanando su corazón herido. Y muchas veces cuando nosotros venimos suplicante ante Dios de arrepentimiento, de perdón, como dice la Biblia, bienaventurados los que lloran, ¿por qué? Porque ellos recibirán consolación de parte del Señor. Cuando te tragas tu orgullo como hombre o te tragas tu rabia como hombre, no obtienes perdón de parte del Señor. Cuando actuamos humanamente, queriendo ser autosuficientes, en vez de venir ante Dios a buscar el perdón, ¿qué nos pasa? ¿Somos perdonados? No somos perdonados. Bienaventurados los que lloran, y tenemos que aprender a llorar delante del Señor. No importa lo valiente que usted sea. No sé cómo lo educaron cuando niño, si le dijeron que los hombres no lloran. Amén. ¿Verdad? Los hombres no lloran. Póngase de pie. Los hombres lloran. Pero fíjense que todas estas bienaventuranzas en el reino de Dios son virtudes. En el mundo tal vez no son reconocidas como una gran virtud. En el mundo tal vez no haga nada. ¿Cuál es la primera bienaventuranza? Los pobres en espíritu, la pobreza de espíritu, la humildad, ¿vale algo en el mundo? ¿Qué te dice el mundo ahora? Sé fuerte, sé como un rinoceronte, empuja, si no cabe, empuja. Amén. Eso que te dice, que sea valiente, que gane, que pelee. Eso que te dice el mundo, que este mundo no es para lo más débil, que es la selección natural, que los débiles fracasan. Y te meten esa idea, nos meten esa idea en nuestra mente de la competitividad cuando somos pequeños. Y aún con nuestros hermanos estamos mordiendo y peleando. Peleamos por los honores en la casa. Peleamos por el amor de nuestros padres. Y aún en la iglesia, con esa cultura que veníamos del mundo, estamos en la iglesia también matándonos y peleándonos por posiciones. Amén. ¿O no es así? Amén. ¿Por qué? Porque aún no hemos sido reeducados en el Señor. Y el Señor no una, sino hasta 4 veces le dijo a los discípulos: el que quiera ser el mayor, tiene que ser como un niño. Le dijo así como un niño. Como un niño tenía que ser. Amén. Y esa es, lo digo una otra vez. En el mundo, ustedes ven que lo más grande son servidos. Pero acá, en el reino de Dios es diferente. Aquel que es mayor debe servir a los demás. Y aún en la despedida de Cristo, en la última cena con sus discípulos, Cristo cogió un lebrillo, una cantina, una ponchera, no sé cómo le dicen ustedes. Amén. Y cogió su ponchera y cogió una toalla, un manto, se lo echó por acá. Amén, por el hombro. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Solamente, no dando a indicar que lo estaba estableciendo así, sino dándole una última lección de humildad. Para que entiendan que lo que vemos en el mundo no podemos practicar los mismos modelos de liderazgo que hay en el mundo, como vemos a los políticos actuando. En la iglesia no es así. En la iglesia no hacemos campañas personales. En la iglesia no nos promovemos a nosotros mismos. En la iglesia no estamos buscando y peleando
diríamos, por posiciones sociales. Y los niños tienen esa característica, no buscan posición social. Y ahora están los que lloran. Óigase, en los romanos, un hombre que llora es débil, es pusilánime. Amén. Un hombre que llora no tiene carácter, no vale para nada, no vale como soldado. Y yo creo que también la mujer no quiere un hombre que llora. Levanta la mano la dama que quiere un hombre que llora, un marido que llora. No le gusta. A ver, yo recuerdo, aquí hay una señora que es muy conocida mía, que tiene una hermana, amén, que se casó jovencita, más joven que ella. Y entonces se casó con un buen muchacho, era evangelista, pero entonces le dijo, por favor, cámbiame esa bombilla. Y él me tuvo que llamar a mí para que yo vaya a cambiar la bombilla. Y ella dijo, ¿qué hombre? Y no puede cambiar la bombilla. Este hombre sí es llorón. Óigase, amén. Y le dijo llorón, amén. Y cuando ella se enojaba, lo cogía, lo pegaba en la pared con una mano y cogía un tenedor con otra, así que muévete, tuyo. Y él nada más, santo. Y yo decía, ay, hermano, usted tiene que aprender a defenderse. No es que le dé ni haga nada, pero por lo menos a un aguaje para que te respete. ¿Sabe qué aguaje, verdad? Un intento. Amén, haz algo. No sea tan débil. Y ella decía, no me gusta un hombre tan débil. Yo quiero un hombre con más carácter. Y un diácono me dijo cuando yo fui a casarme con doña Elia, tú tienes que ser como el que va a llover y nunca llueve. ¿Qué significa eso? Cuando ellos se porten mal, tú tienes que aprender a poner tu cara y hacerle la llante de que vea que tú estás enojado, que no le gusta su conducta y que ella se siente como que tú eres agresivo, aunque no deben jamás levantar la mano. Jamás. Pero ella no puede saber. Yo se creo, ella no puede saberlo. Para que te respeten. Eso es como la cultura dominicana. Amén. La mujer le gustan los hombres fuertes, varoniles, con pelo en el pecho y agallas. Amén. Entonces, en la sociedad romana parece que era así. Los que lloran, wow. Pero en Cristo dice, bienaventurados los que lloran, pero se refería no a una debilidad de carácter, se refería al llanto espiritual. Y en el llanto espiritual todos tenemos que venir arrepentidos, clamando ante Dios. Amén. Ya sean hombres fuertes, ya sean soldados, no importa la jerarquía que tenga. Amén. Tenemos que venir ante Dios, clamando ante Dios. Los que lloran, el llanto espiritual produce ¿qué cosa? Arrepentimiento. Produce ¿qué cosa? Perdón. Produce ¿qué cosa? Misericordia. Produce ¿qué cosa? Gracia. Desata la gracia de Dios. Yo no siento bendición en mi vida. Parece que tú no estás llorando ante la presencia del Señor. Tengo un problema, una prueba que no sé cómo superarla. Parece que no has venido ante la presencia del Señor buscando su rostro en lloro, en lágrima delante de Él. Porque se dice de la Biblia que Dios no rechaza jamás un corazón como contrito y humillado. Amén. Así que si nosotros venimos con esa actitud delante del Señor, Dios nos va a escuchar. Amén. Porque Dios, dice la Biblia, que hace con los que se humillan y con los que se exaltan, lo humilla. Amén. Eso lo dice la Biblia. El llanto espiritual produce nuevo nacimiento. Yo he visto una persona que haya nacido nuevo sin llanto espiritual. Amén. Todo el que nació de Cristo lloró. Amén. Todo el que nace de Cristo llora. Eso es como la mujer que está dando a luz. Llora porque llora. Amén. Son los dolores de alumbramiento, de la nueva vida que está surgiendo. Es un quebrantamiento del espíritu que produce un nuevo nacimiento en nosotros. El llanto espiritual produce consolación. El llanto espiritual produce bendición. El llanto espiritual produce vida eterna en Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que recordar siempre este llanto espiritual y siempre este texto que dice, bienaventurados los que lloran. Amén. Ahí está. Bienaventurados los que lloran. Tienen varias explicaciones. Amén. Aplicaciones. Primero,
el llanto del pecador, como el llanto de aquel fariseo que estaba en el templo, dándose en el pecho. Amén, sé propicio de mi pecador. También tenemos que ver el llanto de Jesús. Y la Biblia dice que Jesús lloró ¿cuántas veces? 2 veces lloró Jesús. Lloró Jesús al entrar a Jerusalén y ver a Jerusalén, contemplarla proféticamente. Y lloró, ¿dónde más? Ante la tumba de Lázaro. También tenemos que ver de manera figurada el llanto de la iglesia. Amén, que comienza en Apocalipsis 22. La iglesia llorando, la iglesia clamando, sí, ven Señor Jesús. Amén. También tenemos que ver el llanto del pastor. ¿Y por qué llora el pastor? Las ovejas. Aleluya, vamos a ver por qué. Y también tenemos que ver el llanto del discípulo. Aleluya. Ahí entramos nosotros en el llanto del discípulo. Y ahí tenemos en esta imagen a Jesús llorando por Jerusalén. Alabado el nombre del Señor. Y vemos que primero el llanto del pecador. Los que lloran se refiere a quiénes? Al llanto por los pecados propios y muchas veces por los pecados del pueblo. Joel 2, 15 al 18. Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea, dice el profeta Joel. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos. Los ancianos son los primeros que tienen que venir a llorar. Congregad a los niños y aún a los que maman, tráiganlo también. Salga de su cámara el novio y de su tálamo por la novia. Aleluya. La vida tiene que paralizarse completamente, no importa lo que usted está haciendo. Cuando se convoca esa reunión de llanto ante la presencia del Señor, tenemos que venir ante la presencia de hoy. Entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. O sea, también los sacerdotes tienen que llorar. ¿Dónde van a llorar los sacerdotes? Entre la entrada y el altar. Aleluya. Aleluya. En la parte frontal del tabernáculo van a llorar. En frente a la entrada que está el lavacro, que es la gran fuente de agua para lavarse las manos y purificarse, y el altar del sacrificio. En esas dos posiciones, los ministros del altar tienen que llorar ante la presencia del Señor. Y digan, dice Joel, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a los propios tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Pero cuando lloramos, ¿qué dice la Biblia? Joel 2:18. Y Jehová, ¿qué dice la palabra? Solícito. ¿Y qué significa la palabra solícito? Presto, rápido. Aleluya. Solícito por su tierra. Dice, perdonará a su pueblo. Amén. Ahí está el llanto por el pecado, por los pecados propios, por los pecados del pueblo. Los que lloran se refiere al llanto de un arrepentimiento genuino. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 13 al 14. ¿Qué me dice? Si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, aleluya, a veces decimos, ay, esta cosa está muy mal. Señor, mira la economía, mira la prueba que estoy pasando. ¿Por qué? Porque Dios cerró los cielos. No hay bendición, no desciende la bendición del Señor a tu vida, a tu casa, a tu familia. Y decimos, todo me sale mal. Tendré que dar un baño, no sé, allá en Santo Domingo decían, date un baño de hoja o vete al mar y tírate de espalda, a ver si te va la mala suerte. ¡Wow! Y yo una vez digo, me tocó una mala suerte. Yo cogí un carro, me lo tenía, lo puse debajo de un árbol para coger la sombra y de repente hizo ¡plá! Cuando veo, explotó el vidrio del carro. Explotó el vidrio.
Lo paro frente a mi puerta y digo, ¡pam! Un loco se me extrayó otra del carro y otra más. Voy a echar gasolina y ¡pam! Echando gasolina, otro más. Mira, yo dije, acá, señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando, Señor? ¿Verdad? Cualquiera uno se pone a dudar, ¿verdad? Uno se puede hacer, Señor, ¿será que no te estoy buscando bien? Algo está pasando, Señor. Amén. Entonces, en esos momentos que usted ve como que hay muchas coincidencias, usted tiene que venir ante Dios a reclamarle a Dios. En llanto espiritual. Amén. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta a que consuma la tierra, que por más que tú trabajes no te da. Aleluya, eso es la langosta que está comiendo lo que tú produces. Amén. Wow, que parece que estamos echando en cisternas rotas. Y tenemos un trabajo que no alcanza, tenemos hoy, tampoco alcanza, menos alcanza todavía. Wow. ¿Qué más dice? O enviar pestilencia a mi pueblo, a su pueblo. Señor, pero tú dices que a tu pueblo tú no enviarás pestilencia. Dios puede castigar a su pueblo, ¿sí o no? Dios puede castigar a nosotros como creyentes, ¿sí o no? Sí nos puede castigar. Y bienaventurados somos cuando sentimos el castigo de Dios, porque Dios al que ama castiga. Amén. Amén, como el Padre castiga a su Hijo. Nos dice la palabra del Señor. Y cuando eso pase, ese fue el pacto de Dios con Salomón. Y también es parte del pacto de Dios con David. Amén. Si se humillare mi pueblo, óigase David, ese versículo tantas veces que lo hemos repetido. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, o sea, ustedes son el pueblo de Dios. Donde quiera que usted vaya como creyente, usted es el pueblo de Dios y tiene que dar testimonio como pueblo de Dios. Amén. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, qué malo sería que cuando dice nosotros, mira, este dice evangélico. Qué malo, ¿verdad? Si el nombre de Dios es invocado encima de nosotros. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, ¿y qué se humillase? Solamente eso no. Y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Aleluya. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y a veces, por eso digo, no sé cuánto creen en la mala suerte. Yo realmente no creo en la mala suerte. Amén. Yo creo que Dios obra. Yo creo que tenemos que venir ante la presencia del Señor a reclamar sus promesas. Tenemos que luchar contra Satanás y tenemos que reprender las cosas malas que pueden venir a nuestras vidas. ¿Cuánto creen eso? Amén. 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 Los que lloran se refiere al llanto de los que sufren. ¿Por qué? Por causa de las palabras y ponen sus esperanzas en Dios. Es claro que Dios se conduele de ellos y que ellos también serán consolados. Apocalipsis 7, 16, 17, ¿qué nos dice? Ya no tendrán hambre ni sed. Aleluya. ¿Por qué dice hambre y sed? El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque estos son los que habían huido el desierto por la persecución del anticristo, que habían sufrido en el desierto de día y de noche, que sufrían hambre y calor y sed. Y por eso dice, ahora serán consolados. Ya no tendrán hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos. Y no sé cuántos saben lo que es el calor de sol en un desierto. No sé, bueno, en Santo Domingo hay pocos desiertos, pero yo entraba a tunas, amén, por el sur hay unas tunas que usted mira por todos lados y es arena pura. Y no puede caminar descalzo porque eso está que quema, amén. Y a veces usted ve personas que hay en sus casitas, en esas tunas, y uno dice, wow, ¿cómo viven? Tienen que estar lógicamente bien morenitos, quemaditos del sol. Como dice la tsunamita, morena soy porque el sol me ha quemado.
Aleluya. Ahí está. Amén. ¿Por qué? Dice Apocalipsis 7:16. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Cuando tú sufres por la causa de Cristo, cuando sufres por guardar su palabra, cuando sufres por ser fiel a Dios, Dios te dice que va a enjugar toda lágrima de tus mejillas. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima en los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya han pasado. Esos son los que sufren, los que lloran por la causa de la palabra de Jesús. Y el llanto, ese es el llanto de los que sufren. El llanto de Jesús. Cuando comencé a estudiar el llanto de Jesús, amén, no solamente reflejaba el carácter de Jesús, su amor, su compasión, amén, sino también es un modelo para todos nosotros creyentes, imitar a Cristo. Así como Cristo lloraba, también nosotros tenemos que gemir con ese llanto espiritual. Uno, Jesús lloró por Jerusalén. Eso está en Mateo 23, 37 al 39. Cristo lloró por Jerusalén. Se lamentó sobre ella al ver su triste estado espiritual y a ver el destino que tenía esta nación. Cristo lloró por Jerusalén al verla errante, desorientada, como ovejas que no tenían pastor, como dice Mateo 9:36. Pues quienes guiaban a Jerusalén, sus líderes espirituales, no eran pastores, eran ladrones y salteadores, como Cristo mismo lo dijo. Y por eso Cristo se condolía profundamente del estado de Jerusalén. Cristo llora por Jerusalén al verla tan alejada de Dios, al ver la casa de Dios, el templo de Dios, que era lo más sagrado, llena de mercaderes, pues la habían convertido en guarida de ladrones. En vez de ser una casa de sanación, una casa de milagro, una casa de presencia del Señor, los que estaban en la casa de Dios, lamentablemente estaban más preocupados por sus propios intereses que buscar la voluntad del Señor. Y lloró tanto que Cristo parece que no pudo soportar más. La Biblia hizo que hizo un látigo. Amén. Y entró con ese látigo al templo. Aleluya. Si no queremos conocer el látigo del Señor, que dice, el celo de tu casa me consume. Amén. ¿Y cuántas veces nosotros respetamos la casa de Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántas veces venimos a la casa del Señor, la tenemos como cosa vana, como cosa inmunda? Alabado el nombre del Señor. Todo el que esté en el altar debe ser santo. Toda cosa que entra a casa del Señor debe ser santo. Como dice santo, dice la Biblia, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Alabado el nombre del Señor. Todo que se para en este altar tiene que ser santo. Alabado el nombre del Señor. Y grande la misericordia de Dios, que no pasa hoy en día como Ananías y Zafira. Aleluya. Si pasara como Ananías y Zafira, yo creo que hubiera, ¿cómo se llama? Esa casa que hace el funeral. Una funeraria al lado de cada iglesia, para tenerla más cerca. Amén. Como antes en el templo, que el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo amarrado con una cuerda y con campanilla en el borde del manto, por si acaso no se escuchaba la campanilla que estaba moviéndose. Uno decía, entró indignamente al lugar santísimo y Jehová lo fulminó. Aleluya. Como aquello cuando el arca del pacto que comenzó a temblar como que iba a caer.
Amén. Y alguien vino, usa vino a tocarla. Amén. Para que no se cayera. Pero la tocó indignamente. ¿Qué le pasó? Quedó fulminado. Como aquellos que por curiosidad abrieron el arca. Dice la Biblia que aquel día, ¿cuántos murieron? Como 10,000 personas cayeron fulminadas por el gran poder que salió del arca. Gloria a Dios. Cosa grande está aquí en el templo del Señor. Y cuando venimos al templo del Señor, tenemos que venir con esa actitud. Aleluya. Tenemos que sufrir por la casa de Dios, así como Cristo sufrió. Amén. Y a veces usted ve a los hermanos comiendo el chicle en la casa de Dios. Y el que limpia encuentra los chicles pegados abajo. Aleluya. Pegados en el piso. Hay que venir como si fuera limpiando un cine. Que tenemos que venir con una, ¿cómo se llama? Con una espátula para ir despegando los chicles del piso. Amén. Porque ni la casa del Señor respetan para venir a masticar chicles en la casa del Señor. Alabado el nombre del Señor. Cristo lloró por Jerusalén a ver la dureza de su corazón, al ver su hipocresía, su incredulidad, los mismos que gritaban en la entrada triunfal, Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, posiblemente estaban también ante la puerta de Herodes gritando, crucifíquenle, crucifíquenle. Los mismos cojos que levantó, los ciegos que le abrió la vista, los mudos que hablaron, alabado el nombre del Señor, tal vez se olvidaron de la obra que Cristo hizo en su vida y estaban también allá junto con los escribas y fariseos pidiendo la crucifixión del Señor. Cristo llora por los judas que se levantan. Aleluya. Qué grande es, alabado el nombre del Señor, que con un beso entregan al Maestro. Aleluya. Por eso dice, este pueblo de labios me honra. Pero su corazón, ¿dónde está su corazón? ¿Dónde está su corazón? Su corazón está lejos de mí. Alabado el nombre del Señor. Santo el nombre del Señor. Cristo llora por Jerusalén, porque a pesar de tantas señales que hizo en ella, a pesar de tantos profetas que Dios envió a esta ciudad, los mataron, y no solamente a ellos, sino también mataron al Hijo del Hombre, clavándolo en la cruz. Por lo cual sellaron su destino inexorable de juicio y de perdición, como dijo Cristo cuando lloró por Jerusalén. Esta casa quedará desolada y vacía. Cristo lloró también por las ciudades impenitentes, como Corazín, Betsaida, Capernaum, Nazaret, que dice, a pesar de los milagros que hice en ustedes, el castigo de Sodoma y Gomorra será más liviano que el de ustedes, porque si Sodoma y Gomorra hubiesen visto los milagros que yo hice en ustedes, se hubieran convertido. Alabado el nombre del Señor. Oh Capernaum, que fuiste elevada hasta el cielo, porque él vivió en Capernaum, comía en Capernaum, estaba en Capernaum enseñando todos los días, haciendo milagros todos los días, y Capernaum aún se resistía a creer en Cristo Jesús. Tú serás derribada a lo más profundo del Seol, le dijo a Capernaum. Cristo llora por toda la nación del mundo que habrían de creer en Él, por aquellos creyentes que habían de confesar su nombre, pero también llora por cada alma que rechaza el nombre de Cristo. Alabado el nombre del Señor. El llanto de Cristo hoy debe ser también el llanto de cada creyente por Jerusalén. Y digo por Jerusalén, porque nosotros tenemos a Jerusalén en un pedestal muy grande, más grande que este que tengo acá. Y hay muchos pastores, incluso pastores, que dicen que no están casados si no van a confirmar su boda en Jerusalén. Y la iglesia la tienen como un santuario de idolatría, con agua de Jerusalén.
tierra de Jerusalén. Y parece que somos católicos con muchas cositas, muchos frascos por donde quiera. Esta es la cruz de Cristo, este es un pedacito del agua de Jerusalén, este es un pedacito del Jordán, esta es una piedra del santuario, y comenzamos a venerar objetos sagrados. Israel. ¿Quién es el pueblo de Dios en la actualidad? Es la iglesia, el pueblo del Señor. Y nosotros tenemos que estar completos en Cristo Jesús, satisfechos y llenos en Cristo Jesús. Me regala un viaje a Jerusalén y yo tengo que pensar en si voy a ir. Sí, porque oro por ella y debo clamar por ella, pero más para que Dios le abra los ojos, para que conozcan al Cristo de la gloria, para que su corazón se convierta a Cristo y reconozcan al Señor Jesucristo. Esa debe ser nuestra oración por Jerusalén. Hoy debe ser nuestro llanto por la ciudad impenitente, porque a pesar de Cristo haber hecho tantos milagros en esa ciudad amada, sin embargo, aún no reconocen a Cristo como el Mesías. Amén. Cristo también no solamente lloró por Jerusalén, también llora por la iglesia. Aleluya. Alguien me dijo esta mañana que fue a visitarme. Amén. Mi hermano Franklin de la Rosa, colega, abogado, que está aquí también en Miami, me dice: pastor, ¿y dónde usted ve la iglesia en 10 años? Y bajé la cabeza y dije: wow, me mata con esa pregunta. Porque si ahora está corrompida, en 10 años, si Dios no hace algo, la cosa será mucho peor, lamentablemente. Son pocas las iglesias que quedarán de pie ante la presencia del Señor. Se levantarán más falsos profetas, más falsos maestros, más personas indolentes haciendo mercadería con el pueblo del Señor. Son pocas las iglesias que permanecen puras delante de la presencia del Señor, que predican la palabra de Dios. Y mire, que tengo unos añitos del Señor. Comencemos en el 79, que fue que me entré a la iglesia pentecostal, 78, 79. En el 81 me bautizaron, porque antes no era así. Tú pasabas años luchando porque te bauticen. Amén. Y tenía que dar pruebas de arrepentimiento, no te bautizaban. Y había un pastor allá cerca de nosotros, se llamaba Juancito, el pastor Juancito de Villafán. Él iba con una piedrecita y la tiraba a los cines de la casa, así. ¡Para! Ahí esas piedras así, a lo mejor salía gritando de todo. ¡Ay, varón, Dios te bendiga! ¡Ah, pastor, es usted! O sea, atravesaba delante del carro. Y usted bajaba su video y decía: ¡ah! Y decía, él bajaba su video y decía: Dios te bendiga, varón. ¡Ay, pastor, usted! No, vine para decirte que en este bautismo usted no va. No pasó la prueba, usted no va en este bautismo, aleluya. Y le decía uno al pastor, le decía: pastor, ¿usted cree que en ese bautizo usted va, yo no puedo ir? Y decía: y decía: vamos a ver, te digo después. Y uno se esforzaba más buscando la presencia de Dios. Y a veces preguntaba: ¿ya hablas en lengua? No, todavía, pastor. Te falta. Como que todavía está crudo. Amén. Ya trajiste una persona a fe de Cristo Jesús. Comenzaste a dar testimonio en tu casa. Y los pastores que se metían a tu casa. Wow. Iban a la casa. Wow. Y uno decía: wow. Era una cosa grande. Amén. De sorpresa. Amén. Y así entendemos, hermano, que lamentablemente nosotros tenemos que pararnos caminos antiguos y otra vez. Por eso es que estamos en el Evangelio de Mateo, buscando las raíces bíblicas de los verdaderos creyentes, del verdadero Evangelio. Amén. Aleluya. Si otros se apartan, yo seguiré. Si el amor de muchos se enfría, el mío tiene que permanecer. No tengo que seguir las corrientes de este mundo. Alabado el nombre del Señor. Si muchos ya están modernizados. Aleluya. ¿Y qué modernizarse? ¿Qué modernizarse? Estar al día. Ya se puede andar con barriguita afuera. Ya se puede andar en micra. ¿Verdad que sí? Sí, ya se puede andar.
Yo una campaña, y en una campaña de Franklin Graham en República Dominicana, yo estaba en el altar, me invitaron como pastor, y otro pastor me llama a la tarima y yo le digo, dígame, ¿usted ve quién está detrás de usted? No. Pensé con una mujer tocando el piano. Digo, no, no es mujer, es un hombre. Y me echo para otra vez, lo veo. Un varón con un cabello largo y larito, tocando el piano. Y yo, oye, sé, Dios de la gloria. Y por los 90, 95 entró el asunto de la danza y comenzaban las hermanitas con los panderos, con flaquitos, con la barriguita, ahí a danzar. Y yo decía, wow. Y yo decía, Señor, el Señor me pega al diablo, ¿verdad que se dice? A ver, uno va a consagrarse a la iglesia y de repente se levanta el hermano delante con un pantalón blanco, amén, y comienza a danzar delante de usted y dice, ¿qué pasa? No fue así, le quita la comunión, ¿verdad? Pero como yo siempre tengo la sangre fría, amén, amén, pero, amén, hay que traer comunión. Un pastor me invitó a su iglesia y dice, venga a la iglesia que tengo en Santo Domingo. Ya yo soy apóstol. Digo, felicidades. Ya es apóstol, sí es apóstol. Léame el templo que tengo. Una coreografía de hermanas adelante, danzando coreografía. Se movían para acá, se movían para allá, con unos pantaloncitos blancos bien ajustados. Digo yo, pero se le nota hasta la ropa interior que tienen. Amén, porque se destaca encima de lo blanco. Y entonces miro, por curiosidad, la audiencia y todos los ojos abiertos, así miraban para adelante. Eso es carnalidad. Amén. Así nos vamos a llenar la iglesia del Señor. Estamos como los fariseos, alabar el nombre del Señor. ¿Dónde está la santidad en la casa del Señor? Gloria al nombre del Señor. Tenemos que venir ante su presencia con regocijo, con acción de gracias, pero también tenemos que venir en santidad. Alabado el nombre del Señor. Tal vez antes me decían de que yo era muy liberal, no sé por qué, porque siempre vestía informal. Amén. Pero decían que teológicamente yo no estaba de acuerdo con muchas cosas, porque no estuve de acuerdo cuando en la congregación disciplinaron a la presidenta de dama porque me invitó un predicador y fue con bigote. Y le pusieron 3 años de disciplina. Y yo, hermano, ¿por qué usted está en disciplina? ¿Qué pecado hizo? No, que invité un predicador y vino con bigote. Y el bigote es pecado. No, lógicamente, yo decía, el bigote no es pecado. No, que el mal que decía, ¿por qué? Porque se rasuró la pierna, se rasuró la axila. Y yo, eso no es pecado. Que fue al salón de belleza. Ustedes no han pasado por nada, hermano. A mí me sacaron de pusieron de disciplina porque yo estaba en una cancha jugando basquetbol yo solo con una pelota. Eso es pecado, venga, y me jalaron por la oreja. Digo, ¿qué es esto? Estaba yo en una pared jugando con otro hermano, amén, también con una pelota dando en la pared, como el que apaga la pera. Amén. Y el pastor, Juancito, pasó frente a nosotros y yo dije, hermano pastor, Dios te bendiga. ¿Y usted cree que miró? Ni volteó la cabeza. Amén. Nos ignoró. Y yo dije, ¿qué le pasa, Juancito? Y el otro hermano se echó a reír en cajada y se tiró al piso riéndose. ¿Pero qué te pasa a ti? Es que estamos jugando pelota y eso es pecado. Aleluya. Aleluya. Ahora nada es pecado. Y así nos quejamos. Amén. ¡Ay, qué evangelio maduro! ¡Oh, no me diga! Alabado el nombre del Señor. Cristo llora para cada creyente superficial que no ha conocido a Dios íntimamente, personalmente, y que llevan vidas mediocres. Cristo llora por los descarriados, para que regresen a Él y ninguno se devuelva del camino de la verdad. Cristo llora por los que aman al mundo, que aún siendo creyentes tienen más amor por las cosas del mundo que por la casa de Dios. Cristo llora por los creyentes carnales. Aleluya. Que no viven en santidad, sino en pecado. Alabado el nombre del Señor. Cristo llora porque el mundo nos rechazaría y nos perseguiría, como también lo hicieron con Él, porque nosotros no somos del mundo.
Cristo llora por los que han de creer en Él, para que se mantengan firmes en las pruebas, firmes en las persecuciones que vendrían por causa de la palabra del Señor. Cristo llora por la unidad de su iglesia. En el campo dice, ahí es que la puerta está cerrada. Ahí es que el asunto está difícil. Llora por la unidad de su iglesia. Llora por lo que los creyentes se amen uno al otro. Y en esto conoceréis que son mis discípulos. ¿En qué? En que os améis los unos por los otros. Bien, traiga el chisme para allá. ¿O sí? Recuérdense, ese fue el mismo hermano que me dijo, el hermano Franklin me dijo, hay una hermana en la iglesia que es muy buena, tremenda hermana, pero nada más tiene una sola cosita mala. Yo, eso no es nada. ¿Y qué es lo que tiene? La lengua. Una cosita, eso es lo peor que hay, ¿verdad? Eso a cualquiera desalienta, a cualquiera mata. Amén. Eso es peligroso. Eso enciende un bosque, exactamente. Amén. La unidad de su iglesia, para que todos seamos uno, como Él es uno con el Padre. Nosotros nos amemos con amor entrañablemente. Cuando hay celo, hay amor. Cuando hay chisme, hay amor. ¿Qué usted me dice? ¿Qué cosa más? ¿Qué rompe el amor? ¿Qué rompe la unidad de la iglesia? Cuando hay envidia, cuando hay contienda, cuando hay pleito. Aleluya, no hay amor. Amén. Cristo llora para que su iglesia sea unida. Cristo llora para que nosotros nos amemos y mostremos ese amor. Y el llanto de Cristo por su iglesia también debe ser el llanto de nosotros hoy en día. Y mi clamor es, no quiero ver ese futuro tan sombrío para la iglesia en 10 años. Quiero ver una iglesia que se levante, una iglesia firme en el Señor, una iglesia que sepa mantener su dignidad delante de Dios, una iglesia con creyentes que sepan su identidad como pueblo de Dios, que no se confundan con el mundo. No somos del mundo. Amén. ¿Cómo yo sé que voy bien? Cuando el mundo me aplaude, parece que no estoy tan bien. Amén. Cuando el mundo me rechaza porque soy diferente al mundo, entonces porque ando en la palabra del Señor. Amén. Pero cuando yo estoy aplaudiendo los chistes groseros que dicen en el trabajo, no estoy bien. Los chistes groseros y las habladurías que hablan de los maridos en los salones de belleza. No estoy bien, porque estoy participando de sus conversaciones estériles. Amén. ¿Cuántos estamos ahí? Aleluya. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Eso está en Juan 11:35. Era una lágrima. Esa lágrima de Jesús no solamente mostraba su amor por Lázaro, sino un profundo amor por toda la humanidad, como dice Juan 3:6. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida. Esa lágrima de Jesús no solamente era por Lázaro, muestra su compasión por todos los que sufren la partida de un ser querido, de un hijo, de un padre, del compañero de toda su vida. Y muchos sufrieron esa pérdida con esta peste del COVID-19 que pasamos recientemente. Esa lágrima de Jesús muestra su amor para los padres, las madres que lloran por sus hijos que abandonan el hogar, que no saben cuándo regresarán, que están como el hijo pródigo, mirando por la ventana, mirando por los caminos, que están soñando tal vez con el regreso de su hijo a la casa, de su hija a la casa. Duran 2 meses, 3 meses, hasta un año, varios años,
esperando que sus hijos regresen y no regresan. Llora por los padres, las madres que están llorando, sus hijos que están encarcelados. Alabado el nombre del Señor. Esa lágrima de Jesús muestra su amor por los que sufren, por los que padecen, que son víctimas inocentes de hombres malvados, como el caso del buen samaritano, que recogió a aquel hombre que fue herido. Esa lágrima de Jesús muestra su dolor por las injusticias de este mundo, como las lágrimas que estaba derramando la viuda ante el juez injusto, pidiendo que hiciera justicia de ella. Esa lágrima de Jesús muestra su compasión por quienes, poseyéndolo todo, lo pierden su alma. Como Jesús se compadeció y lloró por el joven rico, que fue ante él buscando salvación y bajó su cabeza porque tenía muchas posesiones. Esa lágrima de Jesús es también nuestra lágrima por las personas que sufren, es nuestra lágrima por los padres, por las madres que están sufriendo la pérdida de un ser querido, y por cada persona que sufre y padece, también nosotros tenemos que llorar. Número 4. ¿Y la iglesia por qué llora? Aleluya. Gloria. Aleluya. La iglesia también llora, así como Jesús lloró. También la iglesia está llorando. Apocalipsis 22:17. La iglesia está llorando, clamando. ¿Por qué? Por la venida de Cristo. Aleluya. Antes se hablaba mucho de ese tema, ¿verdad? Ya hoy no se habla. Ahora lo que queremos es casa. Queremos, se puede ser casa, hermano. No está de mal esa casa, carro, todo, eso es bueno. Amén. Pero, oye, de ahí le dice que cuando Cristo venga se estarán casando y damos en casamiento. Llevando nuestra vida normal, como que Él no viene, haciendo planes como que la venida de Cristo está demasiado lejos. Y la verdad es que está a la puerta la venida de Cristo. Amén. Amén. Que está a la puerta. Y la iglesia de Cristo es aquella que clama por su venida. Que dice, como dice Apocalipsis, sí, ven Señor Jesús. Alabado el nombre del Señor. Que no se conforma con el mundo. La iglesia ahora está muy cómoda. ¿Ustedes se dan cuenta ahora? Sí, estamos creciendo. Tenemos ahora muchas cuentas bancarias. Va bien la evangelización. Levantamos nuevas obras. Nos va bien en los negocios. Estamos expandiendo por el mundo entero. Estamos haciendo planes. Y lo último que tenemos es que Cristo está a la puerta. ¡Aleluya! Estamos dando rangos credenciales. Ahora damos, ¿cómo se llama ahora? Ahora hacemos apóstoles. Amén. ¡Wow! Arzobispos, que están reunidos ahora en Roma, tirando un humito por la ventana, a ver si llega el nuevo Papa. Alabado el nombre del Señor. Tenemos muchos cargos, amén, y nos olvidamos de un asunto. Cristo está a la puerta. La iglesia también llora por los pastores que sufren en el mundo, por los pastores que sufren incomprensiones, los pastores que sufren soledad. ¿Los pastores sufren soledad? Sí. No hay cosa más triste que ser pastor. Tiene muchos amigos, pero con nadie puede hablar. No puede confesar, desahogarse con ninguna persona, ni a un compañero de ellos, que son pastores también, porque no saben cuál de ellos lo va a traicionar. Óigase. Amén. Óigase. Y se confiesa o tiene una amistad en la iglesia, tampoco también es malo, porque es peligroso, porque no sabe cuándo se va a levantar en contra de ellos. Por eso sufre soledad, sufre traición y aún sufre necesidades materiales. Porque el día que le faltan 5 pesos no tiene que llorar. A usted le hace falta 5 pesos y tal vez va y le llora al pastor y lo consigue. O le llora a un hermano y lo consigue. Amén. Pero como el pastor va a un hermano, hermano José, usted tiene para su vida 50 pesos en papel. No, mejor padecemos hambre. Y le decimos a los hijos, que mañana tenemos ayuno. Otra ayuno. ¿Y cuántas veces se vamos a ayunar?
Amén. Amén. Hasta que el Señor quiera. Dice, qué hombre más espiritual, qué mujer más espiritual. Alabado el nombre del Señor. Y tanto criticamos a los pastores. Aleluya. Conocí un pastor allá, apellido Ramírez. Amén. Amén. Fue de la Asamblea de Dios, luego se quedó solo. Y me contaba que en una revelación un hermano fue y le dijo, soñé que usted estaba bien mal. Lo vi con ropa pobre, lo vi con una ropa andrajosa. Y el Señor me está revelando que usted está en pecado. Y el pastor bajó la cabeza. Y no te reveló el Señor que me compre aunque sea un par de zapatos, un regalo. Aleluya, porque no tenía ni para pagar el templo, no tenía para nada. Y en vez de le mostró el Señor cómo estaba su situación económica, y él comienza la situación espiritual. Y ayer en la iglesia nuestra de Santo Domingo había un hermano evangelista que se dejó la barba y decía, pues yo me asombré, ya tenía como un mes que no se afeitaba. Y un hermano dice, observo, el Señor me dice que le dijera a usted que se vaya a afeitar, que eso es pecado. Y le dijo, y el Señor no le dijo que me trajera una baja de afeitar. ¿Verdad? Porque a veces los grandes. Elimínese la mujer. Que sufren soledad, que sufren traición, que padecen necesidad. Llora, la iglesia debe llorar por los misioneros, amén, que llevan la palabra y que sufren rechazo, que sufren escasez, que sufren soledad, que sufren incomprensión y aún hasta son perseguidos. Y tanto que nos quejamos. Nosotros nos quejamos de este país, decimos, ay, este país es malo, mira, que no hay libertad de culto, que no le va, óigase. Váyase a Pakistán a ver si lo dejan predicar el evangelio. Váyase a Arabia, ningún país árabe lo deja usted predicar el evangelio. Porque no se puede predicar la palabra del Señor en esos países musulmanes. Está prohibido. Y aquí, sin embargo, pueden levantar templos y de todo, y nadie se los prohíbe. Amén. Y ahora queremos recibirlos con pompa. Alabado el nombre del Señor cuando no hay reciprocidad. Si lo recibimos así, que nos reciban también la palabra del Señor. Amén. Yo creo que ahí debe haber reciprocidad. Llora la iglesia por la indiferencia de las personas que llevan vidas alejadas de Dios. La iglesia llora por la hipocresía religiosa de muchos líderes que en lugar de dar testimonio están manchando el evangelio. Y nosotros como la iglesia tenemos que llorar. Y mira el llanto del pastor. No podemos concluir sin ese llanto. ¿Por qué lloran los pastores? El pastor llora por todo su rebaño. Oye, ¿verdad que sí? El pastor llora ¿por qué? Por todo su rebaño. Llora por los corderitos. ¿Qué son los corderitos? Los brotes de oveja. Los jóvenes, los inquietos que saltan el corral, que se alejan. Amén. Que se ponen en peligro donde el lobo fácilmente puede atrapar. Esos corderitos son los recién nacidos, los pequeños. Amén. Llora por las ovejas maduras con varios años en el Señor. ¿Para qué? Para que amamanten a los corderitos. Para que cuiden de ellos. Y para que se reproduzcan. ¿Usted sabía que los corderitos aprenden de las ovejas? Las ovejas le van indicando cómo conducirse ellos. Lo van enseñando cómo comportarse. Amén. Y por eso también hay que llorar por las ovejas. Pedro me ama. ¿Qué le dijo el Señor? Apacienta mis ovejas. Aleluya. Pedro me ama. Apacienta mi cordero. Aleluya. Esos varones con carácter difícil. Esos caballeros. Amén. Que están llamados a proteger las ovejas, a proteger los corderitos, con su ejemplo, con su testimonio, a protegernos para que no le ocurra nada.
y muchas veces en lugar de eso estamos dándole problemas a los pastores. En lugar de crecer a la madurez espiritual, a pesar de los años que tenemos, aún parecemos que somos como corderitos. No hemos madurado, no hemos crecido espiritualmente. El pastor también llora por quienes le hieren. Llora por los Judas que le besan y luego lo traicionan. El pastor llora por quienes a sus espaldas están hablando de ellos. El pastor llora por cada discípulo que se aparta del Señor, por cada alma que se aparta del Señor. ¿Y qué me dice usted? ¿Por qué más llora el pastor? ¿Por qué más llora el pastor? Amén. Por las ovejas. El discípulo, ¿por qué llora? El discípulo llora por sus pecados cada día. Aleluya. Porque no solamente una vez que yo me arrepentí, conocí a Cristo, sino que aún con el pensamiento quizás yo pueda ofender a Dios, como dice Job capítulo 1, versículo 5. Cada vez que yo siento que me he alejado del Señor, tengo que venir ante Él, suplicándole perdón, y debo llorar por mis pecados cada día. Traer mis cargas ante Él. Ese es el llanto del discípulo. El discípulo se aflige por los pecados del mundo. El discípulo real es un intercesor. La carga, lleva sobre sus hombros la carga de los pecados del mundo. Como Lot, que estaba sentado a la puerta de Sodoma. Amén. Estaba clamando a Dios a la puerta de Sodoma, clamando por los pecados de la ciudad. El discípulo llora por sus enemigos. ¿Cuántos tienen enemigos? Levanten su mano. No. Amén. Mateo 5:44. Oíste que fue dicho a los antiguos: amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tus enemigos. Mas yo digo, amad a quienes, a los que os persiguen, os maldicen y dicen toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Oren por ellos, clamen por ellos. Si somos discípulos de Cristo, estamos orando por quienes hablan de nosotros. Amén. ¿Cuántos están orando porque hablan ustedes? Amén. Y no sé, uno dice, cuando hablan de ti, aleluya, peínate y vístete bonito, porque tú eres importante. Ya están hablando de mí. Aleluya. ¿Verdad? Porque ya cuando oye, están sintiendo envidia. Cuando alguien está dando fruto, es porque entonces le comienzan a tirar piedra. Cuando al árbol le tiran piedra, es porque tiene fruto. Si no tuviera fruto, no le tirarán piedra. Y uno que hay que reírse cuando habla de usted, porque aquel está sufriendo y usted gordo y colorado. Amén. Así es. Porque usted quiere saber que anda con buena conciencia delante del Señor. El discípulo llora por quienes le calumnian, por quienes le envidian, por quienes les ignoran. Aleluya. Y eso es fuerte. Amén. ¿Cómo llevamos a la práctica todas estas verdades? De nosotros llorar, clamar ante Dios como intercesores por las personas que nos calumnian, nos envidian, que hablan de nosotros. Aleluya. Y en vez de sentir rencor o enojarte, intercede por ellos. Siente compasión por ellos. Amén. Y eso nos manda el Señor. El discípulo llora para llegar a ser como su maestro, como Cristo Jesús. Y por eso Mateo 5:4 me dice: bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y para que no se quede el jueves